Hola, ¿qué tal? En este video les enseñaré a cómo instalar una máquina virtual en su computadora. En primer lugar entraremos a la página de VirtualBox. VirtualBox es la mejor opción gratuita para poder instalar una máquina virtual. Entran a su sesión de descargas aquí y aquí eligen el host del sistema operativo que usted tiene instalado en su computador. Ejemplo, yo tengo el sistema operativo Windows, yo tengo Windows 10. Entonces seleccionamos Windows Host, se le descargará un archivo ejecutable y usted se dirige a descargas, luego le da a ejecutar como administrador a dicho archivo ejecutable y le dará siguiente, luego instalar. O sea, es algo muy sencillo que usted no se va a perder haciendo. Luego usted aquí ya dentro del VirtualBox, luego que lo ejecuta, para crear la máquina virtual tiene que darle a este apartado que dice nueva. Le da ahí, aquí pone el nombre que usted le quiera poner a la máquina virtual. En mi caso yo le pondré mi nombre, usted le puede poner el nombre de su preferencia a la máquina virtual. Aquí elige el sistema operativo que usted va a instalar. En mi caso voy a instalar Windows, entonces yo como voy a instalar Windows le doy a Microsoft Windows. Aquí elige la versión. Ojo, si usted le va a instalar una versión, ejemplo Windows 10, usted elige Windows 10 aquí, como aparece aquí. Y tiene que elegir el sistema operativo y los bits específicos como está ahí. En mi caso yo voy a instalar ese mismo que está ahí, Windows 7 de 64 bits. Entonces le daré a siguiente. Aquí elijo el tamaño de la memoria que yo le quiero asignar a esta máquina virtual. En mi caso lo dejaré así, 2 GB de RAM está más que bien para esta máquina virtual. Le daré a siguiente. Aquí le doy a crear un disco virtual ahora. Esto va a crear un disco para esta máquina virtual. Lo dejamos aquí en VDI, que es VirtualBox Disk Image. Le damos a Next. Luego lo dejamos reservado dinámicamente porque esto hará que el disco duro se amplíe a medida vaya requiriendo más almacenamiento dicha máquina virtual. A medida que nosotros le vayamos instalando más archivos y llegamos al tope, ahí se va agrandando hasta llegar, claro, al tope del disco de su computadora. Le damos a siguiente. Aquí elegimos la cantidad, lo podemos dejar así porque ya está reservado dinámicamente, se va a ampliar luego. Le damos a crear. Ok, luego de que ya está creada, le damos 2 clics aquí, o le damos clic aquí y le damos iniciar, o puede darle 2 clics directamente aquí. Ya aquí se va a estar abriendo. Ok, ahora ya que se abrió, usted aquí es para instalar o asignar dónde está el archivo ISO que ya usted previamente descargó para poder esta máquina virtual funcionar. Claro, este es el sistema operativo que se le va a instalar. Aquí usted le da a esto, como ya ustedes pueden ver, a esta opción que dice seleccionar un archivo de disco óptico virtual. Le da a añadir y se le abrirá el administrador de archivos y aquí usted buscará cuál es el archivo ISO que usted tiene. Yo en mi caso lo tengo en documentos. Aquí le damos aquí 2 clics, abrir, le voy a seleccionar y luego le damos a iniciar y ahí se iniciará la máquina virtual. Como pueden ver, ya ahí se está instalando. Esto va a demorar unos minutos dependiendo de la capacidad de su computador. Ok, ahora usted elige el idioma y el formato de hora y moneda que usted le quiera poner a su computadora. En mi caso lo dejaré en español. Usted elige hasta el teclado, lo puede elegir en el idioma que usted entienda. En inglés no tendrá la ñ, pero mantendrá cada tecla en su lugar. En español algunas teclas cambian, pero la ñ se preserva. Luego le da siguiente, le da a instalar ahora. Ok, ahora aquí están los términos de licencia. Les recomiendo que lo lea para que sepan cuál es el contrato que usted ya va a firmar para poder descargar su sistema operativo e instalarlo.
Yo lo acepto aquí, le doy a siguiente. Ahora aquí, este es para actualizar a la... Bueno, como lo dice ahí, lo voy a leer textualmente. Actualiza una versión más reciente de Windows y conserva los archivos. Esto es cuando usted quiere preservar los archivos. Quiere cambiar de Windows, pero quiere preservar los archivos. En este caso vamos a usar la versión personalizada, que esta no conserva ningún tipo de archivo. Este es aquí es para crear las particiones. Este es el disco que ya nosotros asignamos al principio, el que dijimos que es reservado dinámicamente, que comienza, o sea, es a partir de 32 GB. Ese lo dejamos así, o sea, podemos crear las particiones dentro del Windows. Es más recomendable hacerlo así porque hay más opciones. Le damos a siguiente. Y ya aquí se le instalará el Windows. Ya aquí se estará instalando Windows. Y como pueden ver, ya se instaló el Windows 7. Así que hasta aquí ha llegado el video. Espero que le haya sido muy útil. Muchas gracias. Hasta la próxima.